¿Más hombres que mujeres los que sueltan el rollo? Pues puede ser. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, pero en honor a la verdad es que hay más hombres que mujeres en el podcast. Ya, Hay pues más mal invitados. hecho. A ver, chico. Eso Hay que trabajárselo. Eso es lo que me dice la gente. Hay que trabajárselo. Pero en tu libro El arte de la entrevista hay bastantes más hombres que mujeres, que eso también lo he pensado yo cuando lo estaba leyendo. También porque ya te digo que primero El arte de la entrevista son 50 años de entrevistas que terminaron hace 15, o sea que eran épocas en donde casi no había mujeres en el mundo célebre. Sí. No es el caso de ahora. No. O sea que es incomparable con la gente, el número de mujeres que traigas. Pero es que eso es un tema para mí muy complicado, porque hay como una asunción de que por mi parte hay una voluntad de que haya más hombres que mujeres aquí. No, y no es el caso al contrario. en absoluto. No, claro, porque nos dejamos llevar por la inercia. Mira, el sexismo es una ideología en la que nos educan a todos y la tenemos en la base misma del cerebelo, ¿no? Es decir, hombres y mujeres. Entonces, cuando te dicen, como hay esa tendencia, esa catarata de prejuicio en la que nos está cayendo encima todo el rato, ¿no? El prejuicio que además es esa especie de virus, ¿verdad? Que es del pensamiento, ¿no? De parásito del pensamiento y que además, como su nombre indica, no sabemos que lo tenemos porque es anterior al juicio, ¿no? Pues entonces, si a ti te dicen, a mí me dicen, a cualquiera, nómbrame ahora mismo 4, 5, 6 científicos españoles, te salen todos hombres, porque son los que están más visibles, ¿entiendes? Y eso es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, no es que tú quieras sacar más hombres, lo que no tienes es la suficiente implicación para sacar más mujeres. Lo que hay que hacer es pararte a pensar, a buscar la segunda línea de pensamiento, no quedarte con la primera que se te ocurran. Nos pasa a todos, sí, pero, ¿sabes? Es que eso es un tema... Yo no considero que yo tenga la labor social de buscar ciertos perfiles por justicia. Yo no soy un justiciero. No, te hará la vida más rica, cariño, no es por justiciero. O sea, es por hacer la vida más sana y más rica para ti mismo también, ¿sabes? O sea, no es justiciero. Las mujeres no exigimos esto porque pobrecitas, qué pena. Es que mira cómo nos ha maltratado el mundo, ¿verdad? Me tienes que ayudar. No exigimos esto porque es de derecho, porque somos tan importantes o más que los hombres, porque tenemos tantas cosas para decir, o más o mejores que los hombres. Y si no, trabajáis y navegáis y remáis para intentar que la vida sea normal, para normalizar la vida de verdad y que todos estemos ahí representados, pues peor para vosotros, porque es un empobrecimiento del mundo lastimoso. Te lo digo en serio. O sea, que no quiero que pelees por mí, pelea por ti. Pelea por ti en una sociedad más igualitaria, porque estás peleando por ti. El feminismo es cosa de hombres también. Sí, pero de hecho, esa es la misma razón por la que tú estás aquí. Es decir, yo a las primeras espadas las invito. Y de hecho, a mí me han cancelado y me han rechazado más mujeres que hombres las invitaciones al podcast. No tengo una explicación, pero esto ha sido así. Te doy mi palabra. Vale, pues sigue. Ya está, punto. No, te lo digo que lo hagas por ti. También esto te lo digo por si tú tienes alguna teoría de por qué eso Pues sí, pasa. Posiblemente porque, primero porque a lo mejor estás hablando de las más visibles y a lo mejor están hasta arriba de trabajo, porque al ser las más visibles las llaman más, punto 1, punto 2, a lo mejor porque resulta que nos mueve menos aquí estoy ya un poco desbarrando porque esto lo estoy diciendo. Me preguntas y yo intento encontrar, apuntar, porque a lo mejor nos mueve menos la cosa esa de la vanagloria personal, porque a lo mejor tenemos menos tiempo, porque a lo mejor esas mujeres, que no es mi caso, tienen hijos y a lo mejor resulta que también tienen que cuidar de los hijos y de su carrera, porque a lo mejor, ¿sabes? La vida para ellas es más complicada que la de un hombre de su mismo estatus. Pero, y por ejemplo, tú cuando publicas El arte de la entrevista, este libro es de hace 2 años. Sí. Ahí o 3 o 4. Pudiste haber hecho tú una selección de más mujeres. Es que no, habría pocas mujeres en mi trayectoria, porque entonces, si recoge 50 pero años... aún así. Sí, bueno... Voy a meter mujeres. No, sí, pero aún así. De todas las que has hecho en todo ese tiempo. Bueno, escogí las que... Pero es que hay 4 o 5 de
de todos los... De 20 y algo. De 20. Claro. Bueno, pues eso, Entonces, el 25%. es que precisamente yo lo leía, o sea, cuando leí el índice digo, mira, le pasa No, lo que me pasa a mí. Vuelvo a repetir que es incomparable, porque estos son de las entrevistas que hice en el suplemento dominical durante 50 años, en épocas en donde ese tipo de personajes tan importantes casi no llegaban mujeres. Entonces, que es incomparable. Y yo dejé de hacer entrevistas hace más de 15 años. Entonces, estamos hablando de entrevistas que hice desde hace 50 años hasta hace 15 años. Entonces, en una dimensión internacional, de importancia internacional, que llegaban muy pocas mujeres. O sea, que tener el 25% en el libro ya me parece un montón, francamente. Claro, yo decía, y por cierto, luego he visto otros libros de recopilaciones de entrevistas y más o menos... la selección de protagonistas es sí, muy eso es parecida. una estupidez, no es otros libros. Eso me sorprendió. Bueno, sí. Cuando saqué que me di cuenta que era, luego a posteriori ya me di cuenta de que era el último de entrevistas que iba a sacar, dije, ay, tenía que haber buscado más, pero es que yo no guardo nada de lo que escribo, nada. Y se me olvidan completamente las entrevistas que he hecho, así que de alguna manera... Me he arrepentido. Esto que me estás diciendo me he arrepentido muchísimo con este libro porque ando siempre como loca de trabajo, me lío, no sé cómo me lío, se me lía la vida muchísimo, soy un desastre para ordenarme y entonces pues no me impliqué lo que tenía que haberme implicado con este libro en el sentido de buscar otras, porque tengo 2000, pero es que es un trabajal, ¿sabes? Ya, me imagino. Es un trabajal tremendo y entonces pues no lo hice, pero debía de haberlo hecho, sí. Vale, no, es porque había buscado otros libros de entrevistas tuyos y había visto... Claro, está hecho básicamente sobre, o sea, sí, pues pedí a la editorial que me buscaran ellos las entrevistas, pero pues a lo mejor no buscaron. Es que tendría que haberme metido de verdad en la hemeroteca, porque como además no guardo nada y en la cabeza tengo un agujero porque tengo una memoria de boquerón, pues tendría que haberme metido en la hemeroteca. Luego no están, los suplementos dominicales del país no están digitalizados, tienes que ir a los... o sea que eso hace que el trabajo sea muchísimo más duro, ¿no? Tienes que ir a la hemeroteca y verte suplemento por suplemento, entonces pero debía haber hecho eso, sí. Tendría que haber ido y buscado. Eso son meses de trabajo y en el momento pues no lo vi y no me apeteció hacerlo.